Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a este nuestro rincón de YouTube. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que estoy seguro que a muchos les va a resonar. Hoy vamos a hablar de alguien que a pesar de tenerlo todo, guarda un secreto profundo, algo que le impide abrazar una de las experiencias más maravillosas de la vida. Hoy vamos a descubrir por qué Yaman le teme al amor. Sí, han oído bien. Un hombre que parece tener el mundo a sus pies, pero que en realidad esconde una vulnerabilidad que lo paraliza. Si alguna vez te has sentido identificado con la idea de tener miedo a abrirte o a dejarte querer, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, le das un gran apoyo a este proyecto y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros misterios y revelaciones. Yaman, un nombre que evoca fuerza, éxito, quizás un toque de enigma. Lo vemos en las pantallas, en las historias, a menudo como el arquetipo del hombre autosuficiente, el que tiene el control de todo, el que resuelve cualquier problema. Pero, ¿qué pasa cuando el problema es interno? ¿Qué pasa cuando el mayor obstáculo no es un enemigo externo, sino un miedo que reside en el propio corazón? Yaman le teme al amor, y este miedo no es una simple timidez o una preferencia por la soledad. Es un temor profundo, arraigado, que lo ha llevado a construir murallas invisibles a su alrededor. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que ir más allá de la superficie. El amor, en su esencia, implica vulnerabilidad. Implica dejar entrar a alguien en tu espacio más íntimo, compartir tus miedos, tus inseguridades, tus sueños más profundos. Y para alguien como Yaman, que ha aprendido a depender únicamente de sí mismo, esta idea puede ser aterradora. Piensen en ello. ¿Qué experiencias lo habrán llevado a este punto? A menudo los miedos más grandes nacen de heridas pasadas. Quizás Yaman creció en un entorno donde el amor era condicional, donde ser amado dependía de cumplir ciertas expectativas, de ser perfecto. O tal vez experimentó una traición devastadora en el pasado, una herida tan profunda que la idea de volver a confiar en alguien, de volver a exponer su corazón, se convirtió en una pesadilla recurrente. Imaginen la fuerza que se necesita para construir una coraza tan impenetrable. Es una estrategia de supervivencia. Si no te permites amar, tampoco te permites ser herido por el amor. Es un mecanismo de defensa, pero uno que a la larga, lo aísla y lo priva de una de las conexiones humanas más gratificantes. Podríamos imaginar que Yaman, en su día a día, es un torbellino de actividad. Un hombre de negocios impecable, un estratega brillante, alguien que siempre está un paso adelante. Su vida profesional es un tapiz de éxitos, de metas alcanzadas, de desafíos superados con maestría. Cada proyecto es una victoria, cada negociación un campo de batalla donde sale victorioso. Su mente opera a 1000 por hora, anticipando movimientos, calculando riesgos y optimizando resultados. La lógica es su aliada, la previsión su arma secreta. Esta dedicación incansable, este enfoque láser en sus ambiciones, le han granjeado un respeto considerable en su entorno. Se le ve como un pilar de fortaleza, un roble inamovible ante cualquier tempestad. Pero cuando la noche cae, o cuando se encuentra solo consigo mismo, es cuando el verdadero Yaman emerge. Y ese Yaman, probablemente, se enfrenta a un vacío. Un vacío que paradójicamente el amor podría llenar, pero que él se niega a permitir que lo haga. Este es el núcleo de su conflicto, la grieta en su armadura aparentemente impenetrable. Detrás de la fachada del éxito y el control, se esconde una soledad profunda, un anhelo silencioso de algo más. Es como si estuviera actuando un papel de fortaleza inexpugnable, pero en la intimidad de su ser, el personaje se desmorona, revelando la fragilidad que ha intentado ocultar al mundo. ¿Cuáles son las manifestaciones de este miedo? No se trata de que huya de las personas. De hecho, Yaman puede ser encantador, carismático, y atraer a mucha gente a su alrededor. Su magnetismo es innegable, su presencia cautivadora. Puede navegar con soltura en eventos sociales, mantener conversaciones interesantes, e incluso forjar amistades superficiales. La gente se siente atraída por su energía, por su aparente confianza y por el aura de éxito que lo rodea. Se le percibe como alguien a quien admirar, quizás incluso envidiar. Pero hay una diferencia crucial entre la atracción y la intimidad.
Puede tener relaciones superficiales, interacciones amistosas, pero en el momento en que la conexión empieza a profundizarse, a volverse personal, es probable que Yaman empiece a retirarse. Es en esos instantes de creciente cercanía emocional donde su mecanismo de defensa se activa con mayor intensidad. La calidez de una mirada prolongada, la apertura de un corazón en busca de conexión, la posibilidad de ser verdaderamente visto y comprendido, todo ello se convierte en un campo minado para él. Quizás lo veamos manifestarse en forma de evasión. Cuando alguien intenta acercarse demasiado, cuando las conversaciones toman un giro hacia lo personal, hacia las emociones, Yaman podría inventar excusas, desviar la conversación hacia temas más ligeros o tangenciales, o incluso alejarse físicamente. Un cambio súbito de tema, una llamada telefónica urgente, un compromiso inesperado. Estas son tácticas sutiles pero efectivas para mantener a raya la intimidad. Podría volverse excesivamente crítico, buscando fallos en la otra persona para justificar su distancia. De repente ese gesto encantador se convierte en un defecto insoportable, esa cualidad admirada pasa a ser un rasgo irritante. Es una forma de sabotaje, de crear distancia artificialmente. Si encuentro algo que no me gusta, algo que me desagrada, entonces tengo una razón válida para no seguir adelante, para no exponerme. Es una racionalización que le permite mantener su coraza intacta. O tal vez, de forma más sutil, simplemente se bloquea emocionalmente. Sus respuestas se vuelven más cortas, sus gestos más fríos, y la chispa de conexión se apaga. Es como si tuviera un interruptor interno que activa cuando el riesgo de ser vulnerable aumenta. Cuando la intimidad amenaza con abrir fisuras en su armadura, su sistema de autoprotección entra en acción, creando una barrera emocional impenetrable. Y ese interruptor, lamentablemente, lo desconecta de la posibilidad de un amor verdadero. La calidez se esfuma, la empatía se congela, y la conexión se disipa en el aire. Pensemos en los escenarios. Imaginen a Yaman en una situación romántica. Podría estar en una cita, todo parece ir bien, la conversación fluye, hay química. La chispa está ahí, la atracción es palpable. Se ríen juntos, comparten anécdotas, y parece que ambos se están abriendo a la posibilidad de algo más. Pero de repente la otra persona comparte algo íntimo, una debilidad, un sueño, una herida del pasado. En ese instante algo en Yaman se tensa. Su mirada puede volverse distante, su postura más rígida. Siente una opresión en el pecho, una urgencia por escapar. Podría sentirse abrumado por la intensidad de la emoción, por la simple idea de que alguien está compartiendo su alma con él. La empatía, que en circunstancias normales podría ser un puente, ahora se convierte en una amenaza. El peso de la vulnerabilidad del otro se suma al suyo propio, y la carga se vuelve insoportable. Y en lugar de abrazar ese momento, de ver en él una oportunidad de conexión, de solidaridad, de comprensión mutua, lo percibe como una amenaza. Una amenaza a su control, a su seguridad. Es como si la otra persona le estuviera ofreciendo las llaves de su propio corazón, y él, aterrado, las rechazara instintivamente. Es importante entender que este miedo al amor no es una elección consciente de ser infeliz. Es una respuesta aprendida, un instinto de autoprotección que se ha vuelto contraproducente. Yaman probablemente anhela la conexión, la intimidad, el apoyo que el amor puede brindar. En las profundidades de su ser, existe un deseo genuino de ser amado, de compartir su vida con alguien. Pero su pasado, o sus propias inseguridades, le han susurrado al oído que el amor es peligroso, que solo trae dolor. Y él ha creído esa mentira. Ha internalizado esa advertencia, y ha construido un castillo con muros altos, con puentes levadizos bajados, para mantener a raya el exterior. Su mente le ha jugado una mala pasada, convenciéndole de que la seguridad reside en el aislamiento. ¿Qué lecciones podemos aprender de Yaman? Su historia, aunque sea ficticia o parte de una narrativa, nos habla de la importancia de sanar nuestras propias heridas. Si Yaman le teme al amor, es probable que haya razones de peso detrás de ese temor. Y si nosotros o personas que conocemos experimentamos algo similar, es crucial identificar el origen de ese miedo. El camino hacia la sanación comienza con el reconocimiento y la comprensión. A veces las experiencias de la infancia, las relaciones familiares complicadas, donde el afecto estaba condicionado o era escaso, pueden dejar cicatrices profundas.
Un padre o una madre emocionalmente distantes, críticas o ausentes, pueden enseñar a un niño que el amor es algo difícil de obtener y fácil de perder. Las expectativas poco realistas, la presión por ser el mejor en todo, pueden generar un miedo paralizante al fracaso y a la imperfección, y el amor, que a menudo implica mostrar esas imperfecciones, se convierte en un campo de batalla demasiado arriesgado. O incluso las decepciones amorosas pasadas, relaciones que terminaron de forma abrupta y dolorosa, pueden dejar una marca indeleble. Una traición, una ruptura inesperada, pueden sembrar la semilla de la desconfianza. La idea de volver a invertir emocionalmente en algo y de abrirse de nuevo, se convierte en una perspectiva aterradora. Se aprende a asociar la intimidad con el dolor, y se desarrolla un instinto de autopreservación que, irónicamente, nos priva de las relaciones que más anhelamos. La clave para Yaman, y para cualquiera que se encuentre en una situación similar, es el autoconocimiento y el coraje. Reconocer el miedo es el primer paso. No se trata de negarlo o de pretender que no existe, sino de aceptarlo como parte de su experiencia actual. Luego viene el difícil trabajo de desmantelar esas murallas. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso a menudo largo y arduo que requiere paciencia y perseverancia. Requiere un esfuerzo consciente, una voluntad de enfrentar esos fantasmas del pasado. Implica explorar las raíces de sus miedos, comprender de dónde provienen, y desmantelar las creencias limitantes que ha adoptado. Quizás Yaman necesite terapia, un espacio seguro donde pueda hablar abiertamente de sus temores sin juicio. Un terapeuta profesional puede guiarlo a través de sus miedos, ayudarlo a procesar experiencias dolorosas y enseñarle nuevas formas de relacionarse y de construir vínculos saludables. O tal vez un encuentro con alguien extraordinario, alguien paciente y comprensivo, que logre ver más allá de sus defensas y le muestre que el amor, en su forma más pura, puede ser un refugio seguro. Alguien que no se rinda ante sus evasiones, sino que ofrezca un apoyo incondicional, una aceptación sin reservas. Alguien que le demuestre que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta a una conexión auténtica. Pensemos en el concepto de vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Permitir que alguien vea nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestras luchas internas, es un acto de valentía inmensa. Es un acto de fe en la otra persona, y un acto de amor propio al permitirse ser visto tal cual uno es. Y es a través de esa vulnerabilidad compartida que se forjan las conexiones más profundas y significativas. El amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien con quien uno pueda ser imperfecto y aún así ser amado. Es encontrar ese espacio seguro donde las máscaras caen y el verdadero yo puede florecer. El secreto de Yaman, entonces, no es solo un miedo. Es una barrera autoimpuesta que lo protege del dolor, sí, pero que también lo priva de la alegría, de la conexión, de la plenitud que el amor puede ofrecer. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias barreras emocionales. ¿Qué miedos nos impiden abrirnos al amor? ¿Qué experiencias pasadas hemos dejado que dicten nuestro presente y limiten nuestro futuro emocional? ¿Estamos construyendo murallas invisibles que nos impiden alcanzar la felicidad en nuestras relaciones? Espero que este viaje al interior de Yaman les haya resultado intrigante y revelador. Su historia es un recordatorio de que, detrás de las fachadas más fuertes y exitosas, a menudo se esconden las batallas más difíciles. Y que el camino hacia la sanación y hacia la posibilidad de amar y ser amado, comienza con la valentía de mirar hacia adentro y desmantelar esas murallas, ladrillo a ladrillo. Es un llamado a la introspección, a la autocompasión y a la búsqueda de la conexión auténtica. Así que, para resumir un poco, hemos explorado las posibles razones detrás del miedo de Yaman al amor, hemos analizado cómo se manifiesta en su comportamiento y hemos reflexionado sobre las lecciones valiosas que podemos extraer de su situación. Hemos comprendido que el amor implica vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es la puerta a las conexiones más profundas y significativas que la vida tiene para ofrecer. Yaman, con su aparente fortaleza, nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la valentía de ser vulnerable. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y espero de corazón que les hayan sido de utilidad, o al menos, que les hayan hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Han conocido a alguien como Yaman? ¿Se han sentido identificados con alguno de estos miedos o barreras emocionales?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre es un placer interactuar con ustedes. Sus experiencias y perspectivas enriquecen nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que podría interesarle, para que juntos podamos explorar estas interesantes facetas de la experiencia humana. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestros futuros análisis y misterios. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterio y más reflexiones. Un abrazo enorme.